¿Están listas para lo que vamos a hablar hoy? Porque honestamente, después del último live de Jungkook, hay algo que cambió por completo y muchísimas personas ni siquiera se dieron cuenta. Y cuando digo muchísimas, hablo incluso de fans que estuvieron viendo el directo completo, pero las verdaderas Jungkookers lo vieron. Y desde ese momento, el fandom no ha vuelto a ser el mismo. Porque no fue solo su actitud, no fue solo su vulnerabilidad, no fue solo lo que dijo sobre el odio y la presión. Hubo una señal mucho más fuerte, mucho más íntima. Una de esas que él nunca confirma con palabras, pero que siempre deja para quienes saben observar. Un detalle pequeño, silencioso, pero que conecta directamente con Jimin. Pero antes de empezar, si tú también amas a los chicos tanto como yo, no olvides suscribirte, darle a like y activar la campanita para estar informada de las últimas noticias del Jungkook ahora. Antes de hablar de esa señal, tenemos que entender por qué ese live fue tan diferente. Porque lo que vimos no fue al idol, fue al Jungkook humano, y creo que todas lo sentimos. La energía era distinta, había algo más pesado, más sincero. Se notaba que no estaba filtrando tanto lo que decía, que estaba cansado de fingir que todo está bien. De hecho, uno de los momentos más impactantes fue cuando habló abiertamente del odio. No lo ignoró, no lo suavizó, no lo convirtió en una broma. Dijo claramente que sabe que hay personas viendo lo que no lo apoyan, que incluso hay quienes desean verlo mal. Y eso no es algo pequeño. Porque pensemos un segundo en esto. Jungkook lleva más de una década viviendo bajo una presión constante. Creció frente a millones de personas. Cada error fue público. Cada cambio fue analizado. Cada decisión se convirtió en debate. Y aún así, sigue mostrando partes de sí mismo. Sigue conectando con nosotras, sigue intentando ser auténtico. Y cuando alguien que ha sido tan fuerte durante tanto tiempo empieza a hablar de lo cansado que está, eso significa que la presión es real. Pero aquí es donde todo se vuelve aún más interesante. Porque si hay algo que hemos visto una y otra vez, es que en los momentos en los que Jungkook se muestra más vulnerable, más honesto, más emocional, siempre aparece alguna conexión con Jimin. No es coincidencia. Es un patrón, recuerden otros lives, otras épocas en las que parecía agotado o distante. Siempre, de alguna manera, terminaba mencionándolo, mostrando algo relacionado con él o dejando pequeñas pistas que solo quienes prestan atención podían notar, y en este live pasó exactamente lo mismo. Mientras hablaba de su cansancio, mientras mostraba ese lado tan humano que rara vez vemos, también estaba dejando una señal. Una que muchas personas ignoraron porque estaban enfocadas en el drama, en las críticas, en los debates superficiales, pero nosotras no. Porque cuando el mundo lo ataca, cuando la presión se vuelve demasiado fuerte, Jungkook siempre encuentra formas sutiles de recordarnos quién es su lugar seguro, y lo que vimos en ese live podría ser una de las señales más claras que ha dejado en mucho tiempo. Y ahora sí, hablemos de lo que realmente cambió todo. Porque mientras muchas personas estaban centradas en sus palabras, en el drama, en los comentarios sobre el alcohol o en cualquier otra polémica superficial, hubo un detalle que pasó desapercibido para la mayoría, pero no para las verdaderas Jungkookers, y es que, durante todo el live, Jungkook llevaba un collar muy específico. Un collar que, si llevas tiempo en este fandom, sabes perfectamente que no es cualquiera. Porque ese mismo tipo de collar lo ha llevado en repetidas ocasiones Jimin, y aquí es donde las cosas dejan de ser coincidencia. Primero, pensemos con lógica. Jungkook no es una persona que elija accesorios al azar. Siempre ha tenido un estilo muy claro, muy minimalista, y cuando cambia algo en su imagen, normalmente tiene un significado. Lo hemos visto con sus tatuajes, con su ropa, con los pequeños detalles que decide mostrar o esconder dependiendo del momento entonces. Porque justo en un live tan emocional, tan vulnerable, decide usar algo que está directamente conectado con Jimin. Y no es la primera vez. Si miramos hacia atrás, hay varios momentos en los que ambos han compartido accesorios, colores, estilos o símbolos en periodos donde claramente estaban más cerca. Fans que llevan años analizando estas señales lo saben. Cada vez que reaparecen estos paralelismos, es porque hay contacto, porque hay cercanía, porque están en la misma sintonía. Y aquí viene lo más interesante: el collar no era algo llamativo, no era un accesorio que buscara atención. Era discreto, casi como un mensaje silencioso. Y eso es exactamente lo que hace que todo tenga más sentido. Porque si quisiera evitar rumores, simplemente no lo usaría. Pero tampoco eligió algo completamente diferente. Eligió algo que solo quienes observan con detalle podían reconocer. Como si fuera una forma de comunicarse, sin decir una sola palabra. Muchísimas fans empezaron a notar esto después del live. Compararon fotos antiguas de Jimin, analizaron momentos recientes, revisaron eventos y apariciones. Y el patrón volvió a aparecer. No es un accesorio común dentro de su estilo habitual. No es algo que veamos en todos los idols. Es algo que ya está asociado a Jimin dentro del fandom. Y aquí es donde todo se conecta con su estado emocional. Porque en los momentos en los que Jungkook se siente más expuesto, más cansado, más vulnerable, siempre aparece una señal que lo vincula con Jimin.
como si fuera un recordatorio, como si fuera su forma de sentirse acompañado, incluso cuando está solo frente a millones de personas. Porque unos días antes de ese live, empezó a circular una actualización que, sinceramente, encaja demasiado bien con todo esto como para ignorarla. Una fan coreana compartió que, el 24 de febrero de 2026, se encontró con Jimin y Jungkook en lo que parecía ser un set de filmación. No dio ubicación exacta, no habló de qué proyecto era, ni mencionó detalles técnicos. Y sí, esto es importante, no hay fotos ni videos, así que siempre hay que tomarlo con calma. Pero lo interesante no es solo el encuentro, sino cómo describió la interacción entre ellos. Según su relato, ambos estaban trabajando con normalidad, tranquilos, sin esa energía exagerada que a veces vemos en cámara. Dijo que se notaban cómodos, relajados, como dos personas que comparten un espacio familiar. Incluso comentó que bromeaban entre ellos con una naturalidad que llamó mucho su atención, y esto conecta directamente con lo que siempre hemos visto. Porque cuando los fans tienen la oportunidad de verlos fuera del escenario, la dinámica que describen es exactamente la misma: cercanía, complicidad, una vibra muy natural. No parece algo forzado, no parece actuación, es simplemente la forma en la que interactúan. También habló de cómo su percepción cambió completamente al verlos en persona. Sobre Jungkook, dijo que fuera del escenario se veía mucho más tierno, más suave, con esa dualidad que siempre comentamos: intensidad arriba del escenario, pero dulzura fuera de él. Y sobre Jimin, mencionó que su presencia era casi irreal, elegante, delicada, pero al mismo tiempo más masculina de lo que esperaba. Pero hay un detalle que muchas personas pasaron por alto: el hecho de que estuvieran juntos en un set de filmación justo días antes del live. Si realmente estaban trabajando juntos, si estaban pasando tiempo compartiendo ese espacio, entonces el momento emocional de Jungkook en su live adquiere un nuevo significado, porque no estaba aislado, no estaba desconectado, estaba en contacto con Jimin. Y esto podría explicar muchas cosas: su calma, su vulnerabilidad, su forma de abrirse más, y, por supuesto, ese collar. Porque cuando los vemos coincidir en proyectos o grabaciones, suelen aparecer estas señales visuales. Es como si la cercanía se reflejara en pequeños gestos que solo quienes llevan tiempo observando pueden reconocer. No es una confirmación oficial, claro, pero dentro del patrón que hemos visto durante años, encaja demasiado bien, y lo más importante es que refuerza algo que muchas Jikookers han sentido últimamente: que están en una etapa de mayor conexión, de mayor cercanía, y que poco a poco están dejando pistas más claras. Pero esto no solo habla de su relación, también conecta con algo mucho más profundo, sobre la forma en la que Jungkook está enfrentando la presión y el odio. Y ahí es donde la historia se vuelve aún más emocional. Pero claro, no todo es mágico y perfecto, porque mientras nosotras celebramos estas señales, mientras conectamos los puntos y entendemos la importancia de cada gesto, hay sectores del fandom y haters que se empeñan en desviar la atención. Algunos se concentran en lo superficial: el collar es solo un accesorio, el live fue exagerado, los comentarios de Jungkook son normales. Pero nosotras sabemos la verdad: nada de esto es casualidad. Cada detalle encaja en un patrón que llevamos años observando. Y aquí es donde se nota la persecución constante. Los haters buscan minimizar cualquier señal, inventar explicaciones que diluyan lo que realmente importa. Es como si intentaran convencernos de que no existe la conexión, de que todo es coincidencia. Pero las verdaderas Jikookers lo vemos. Cada gesto, cada accesorio, cada interacción tiene sentido. Nos da fuerza, nos da emoción, nos recuerda que estamos observando algo real, algo que trasciende los rumores, y mientras ellos tratan de ignorar la evidencia, nosotras creamos comunidad. Nos reconocemos entre nosotras, comentamos, analizamos, compartimos cada pequeña señal. Porque somos las que no nos dejamos engañar. Somos las que hemos elegido este patrón desde el primer día y sabemos cuando algo es auténtico. Así que, cada vez que alguien intente minimizar o atacar estas señales, solo nos confirma lo que ya sabemos. Ellos no entienden la conexión, nosotras sí. Y esa es la magia del fandom Jikook: ver más allá de lo evidente, sentir más allá de las palabras, creer más allá de las dudas.